Saludos amigos, hermanos, qué bueno encontrarnos con ustedes otra vez en esta lección número 4, el Pacto Eterno. Estamos en su canal, su espacio juvenil, en nuestra sección 15 minutos de sabiduría. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos con ustedes compartiendo el repaso de esta lección. Mi amado esposo Nelson de la Cruz Reyes y una servidora Odelsa Tichmel, quienes les decimos a cada uno de ustedes que recuerden suscribirse, darle like y compartir este repaso de la lección de escuela sabática titulado Un Pacto Eterno. De inmediato vamos a escuchar el texto de hoy. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis 17:7 lo siguiente: y estableceré entre mí y ti un pacto eterno, y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Amén. Vamos a continuar después de una oración. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este sábado, porque tú nos permites poder acercarnos a ti y poder compartir el repaso de la lección de escuela sabática. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero hacerte una pregunta. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y estabas enfermo de una de esas enfermedades que no se sanan tan fácilmente y que traen estragos, como una fiebre muy alta, un problema respiratorio o alguna otra enfermedad, un sarampión, y cuando despertabas de madrugada ardiendo en fiebre o ya sudando la fiebre, descubrías que frente a tu cama estaba tu papá o tu mamá? Sí, ¿lo recuerdas? Pues me imagino que en ese momento sentías la seguridad de no estar solo porque alguien especial estaba cuidando de ti. De igual manera, nuestro mundo también se enfermó, y se enfermó de una enfermedad terrible que es la enfermedad del pecado. Y en el diluvio específicamente se manifestó el clímax de esa enfermedad. Tras el diluvio, el Señor viene justamente a colocarse frente a la cama de este mundo enfermo para poder prodigarle su amor y darle la seguridad de que el mundo no está solo. Dios está cuidando de él. Es una experiencia maravillosa que nos permite tener la certeza de que no estamos solos. Pues tras este comentario queremos ver la reseña de lo que vamos a estudiar durante la lección de esta semana. Algunas de las preguntas son: ¿cuál es el nombre de Dios y qué significa ese nombre? ¿Cuál fue el significado de los nombres que Dios usó para identificarse con Abraham? ¿Por qué Dios cambió el nombre de Abraham por Abraham? ¿Y por qué son importantes los nombres? ¿Te gustaría saberlo? Pues lo vamos a descubrir en el repaso de esta lección maravillosa. ¿Verdad que sí? Amén. Vamos a ver cuál es el primer nombre que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a ver en la lección del domingo que nos habla de Yahvé y el pacto con Abraham. Nos especifica que la primera vez que Dios se comunicó con el patriarca, pues se presentó con su nombre, un nombre que significa yo soy el que soy, yo Amén. soy Dios, el poderoso, ¿verdad? Amén. Y en ese concepto, pues algunas letras del alfabeto que hoy podemos traducir como Yahvé nos dan a entender acerca de quién es Dios. Podemos mencionar que aparece el nombre de Yahvé en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, 6.828 veces, y significa ser el eterno, el existente, el autoexistente, el autosuficiente y el que vive eternamente. Estos son los significados del nombre de Dios. ¿Cuán importante es el significado de un nombre? Pues en el caso de Dios, que significa yo soy el que soy, Dios quiso representarse a Abraham con su nombre, porque a través del nombre, Abraham, conociendo que era un Dios poderoso y capaz de salvar, podría confiar en él. Si se hubiese presentado como un Dios débil o un Dios que no tiene poder en sí mismo o como un hombre que denotara alguna inseguridad, entonces Abraham nunca hubiese confiado en él, nos hubiese motivado a nosotros a confiar en ese Dios maravilloso. Sin embargo, el nombre de Dios nos da una seguridad y una confianza que nos permite perseverar y permanecer en el que hemos creído, el gran yo soy. El segundo nombre que vemos en esta lección de escuela sabática es el Shaddai, el Todopoderoso. Y lo más importante es que cuando Dios se le presenta a Abraham como el Shaddai, se le presenta en un momento crucial de la vida de Abraham. Abraham tenía 99 años,
Por eso no es inusual que Dios se le presentara como el Shaddai, porque el Shaddai significa el Todopoderoso. Amigo, ¿por qué Dios se le presentó a él como el Shaddai? Porque Dios iba a hacer una obra grande y poderosa en Abraham. Recuérdate, Abraham tenía 99 años, la esterilidad estaba a la puerta, ya no tenía condiciones humanas para poder tener un hijo y Dios le había prometido que iba a ser padre de naciones. Por lo tanto, si leemos la palabra de Dios en el versículo de Génesis capítulo 15, 17 que dice, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte heredad esta tierra. ¿Cuál tierra si Abraham no tenía descendencia en ese momento? Por eso es importante que Dios se le mostrara a él como el Shaddai, porque en el verso que estamos leyendo de Génesis 17:1 nos dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios iba a cumplir en Abraham su cualidad de Todopoderoso, porque iba a hacer que de la nada, de la imposibilidad, naciera la vida, como fue el caso del nacimiento de Isaac, porque así Dios cumple siempre sus promesas con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. En la lección que nos continúa en este momento, que es la del martes, nosotros podemos ver como título de Abraham a Abraham. Claro. Dios le cambió el nombre a Abraham, era su nombre original y se lo cambió. ¿Por qué Dios le cambia el nombre a Abraham? Es importante ver que a través de la historia no solo Abraham recibió un cambio de nombre, sino que otros personajes también, sus nombres fueron cambiados y quisiéramos hacer mención de algunos de ellos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 32 y el verso 28, dice que el nombre de Jacob fue cambiado por Israel. ¿Por qué? Porque él se convirtió en un vencedor. Cuando era Jacob se consideraba que su nombre significaba engaño, engañador. Pero luego, cuando lucha con el ángel, entonces el ángel le cambia un nombre que podría ser despectivo por un nombre que significaba victoria. En el libro de Génesis también, en el capítulo 41, el verso 45 dice que Faraón cambió el nombre de José y lo cambió por Satnat Panea, que es el nombre de uno de los dioses egipcios. Allí, pues ya el cambio no es tan significativo para nosotros los cristianos como el de Jacob, pero fue cambiado porque este rey Faraón no creía en Dios como Dios creador, sino que tenía dioses paganos y conforme a esa creencia, pues él cambió el nombre conforme a lo que él creía que era valioso e importante. En el libro de Daniel vemos una historia similar. Allí también vemos en el capítulo 1 y el verso 7 que los nombres de los jóvenes hebreos fueron cambiados de los 4 jóvenes hebreos. El de Daniel por Belsasar, el de Ananías por Sadrat, a Misael por Mesad y a Azarías por Abed-nego. Cada uno de ellos pues tenía un mensaje y un significado acerca de la creencia de la persona que ponía o cambiaba los nombres. En la actualidad también es igual. Nosotros los padres le colocamos nombres a nuestros hijos conforme a nuestra creencia, a lo que nosotros creemos de ellos y a lo que nosotros queremos que sean en el futuro. Eso también indica la importancia de los nombres. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles en el nombre y en el cambio de un nombre a través de la historia. Dios hizo ese cambio de Abraham a Abraham con el propósito de que Abraham creyera y confiara en las promesas de Dios. ¿Por qué Dios hace este cambio? Porque Abraham significaba el Padre es exaltado y Abraham padre de una gran multitud. Y si Dios le dice, tú serás padre de una gran multitud, él debía creer que así sería. Y por eso Dios, para desarrollar esa fe y esa confianza en Abraham, por eso le cambió el nombre por uno con mayor significado. Los nombres antes eran utilizados de manera distinta en nuestros tiempos. Ahora ponemos nombre a veces sin pensar en lo que significa. Cuando un semita o un judío ponía un nombre, estaba claro que el nombre que le ponía a su hijo era un significado especial. Imagínate, cuando a Abraham se le preguntaba ¿cómo te llamas? Y decía, soy padre de naciones y no tenía hijos, podía ser una burla, pero era una promesa, un recuerdo que Dios iba a cumplir. Lo que le dijo en lo que te dije en la lección cuando Dios se le presentó a él como el Shaddai, el Todopoderoso. Ahora, este pacto que Dios hizo con Abraham tiene 3 etapas. Las 3 etapas del pacto de Dios con Abraham son las siguientes. Lo primero, Dios se acerca a Abraham. La segunda, Dios le dio una orden. Y la tercera, le hizo una promesa.
Cuando Dios se acerca a Abraham, le hace un llamado para que Abraham participe de las bendiciones y lo invita a salir de Ur, tierra de los caldeos. Es una invitación especial donde Dios se muestra con la seguridad de que Abraham va a confiar en él y que Abraham cumplirá la promesa o cumplirá. Cuando Dios invita a Abraham a salir de su casa, de la tierra de su parentela, lo hace confiado en que en Abraham Dios iba a cumplir la promesa que tenía para la humanidad, para cada uno de nosotros, ya que lo invita a salir de su tierra, de su casa, de su comodidad, para vivir en tierras distintas, con la certeza de que Dios cumpliría su promesa. La segunda etapa del pacto de Dios con Abraham se presenta en el capítulo 15 del libro de Génesis. Y si vamos a entender muy bien lo que Dios quiere lograr con Abraham, debemos de leer un poquito este capítulo del libro de Génesis capítulo 15. En el acercamiento nos dice en la palabra de Dios, Dios pasó su pacto con Abraham en 3 etapas. La primera etapa la tenemos en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que nos dice así: Pero Jehová habló a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de tu casa, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Ese es un paso de fe, porque Abraham tenía todo en su hogar, y dejar todo por algo incierto solamente se hace por la fe. Es por esto que tenemos que recordar que los verdaderos hijos de Dios son los hijos de la fe, aquellos que creen en la promesa de Dios aunque no puedan verla. La segunda etapa la vemos en Génesis capítulo 15, versículos 7 al 18. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar la tierra. Y le respondió: Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar la tierra? Porque en esta etapa Dios todavía no había cumplido lo que Abraham esperaba recibir, según la primera etapa. Ahí vemos una obra maravillosa donde Abraham cumple lo que Dios le pide que haga con un sistema de ofrenda, y Dios se manifiesta de manera sorprendente para que Abraham recordase que Dios siempre cumple sus promesas. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y dice que la generación de Abraham sería innumerable. En la tercera etapa Dios le hace una promesa, la promesa más maravillosa, que sería padre de naciones, que tendría multitud de personas bajo sus pies y que su descendencia sería como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Dios esperó un proceso de vida en Abraham. Poco a poco Abraham fue formando su carácter y confiando en la promesa de Dios. Y quizás en la última etapa de la vida de Abraham, en donde ya la humanidad no podía interferir en el nacimiento de su hijo, Dios hizo esta promesa a los 99 años. Y precisamente Dios la cumplió cuando Abraham tenía 100 años. Si recuerdas, la queja de Sara era que ya era estéril, porque no tenía la costumbre de las mujeres. Esto nos dice que no hay nada imposible para Dios. Y la historia de Abraham es la historia del pacto, la historia de la fe. Porque todos los que creemos en Dios, todos los que confiamos en Dios, podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas. Nuestra vida debe ser una vida de fe, una vida de obediencia. Ahora bien, este pacto entre Dios y Abraham tenía una parte humana y una parte divina. No hay duda de que el pacto entre Abraham y Dios era el pacto de la gracia, en donde todo se prometía por la gracia, pero había una parte que hacer, una parte que cumplir en el hombre. Por ejemplo, la palabra nos dice que Abraham tenía que circuncidar a sus hijos y circuncidarse él como señal del pacto entre Dios y él. Si Abraham no hacía la circuncisión, el pacto no habría de consumarse. Por lo tanto, aunque fue por la gracia y por la misericordia de Dios, la obediencia fue un rol importante en el pacto con Dios. Podemos decir, ¿qué relación hay entre la gracia y la obediencia? Muchos pueden pensar que no necesitan la obediencia para ser salvos, y están en lo cierto. Sin embargo, la gracia se obtiene por la misericordia de Dios, pero la gracia obra en nosotros y se demuestra a través de la obediencia, la manifestación de hacer y cumplir lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida. La historia de Abraham es una historia fascinante que nos muestra el poder de Dios, su misericordia, su poder maravilloso, su capacidad de cumplir sus promesas, y que nos muestra que aquellos que son fieles al Señor obedecen su palabra y obedecen sus mandamientos. Amén, gloria a Dios por eso. Y gracias le damos al Señor porque permite que esto quede escrito. Amén. Para que nosotros podamos creer y confiar en Dios. El arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé.
Sin embargo, en cuanto al pacto de Dios con Abraham, estaba la circuncisión. Sí mismo. Y cada uno de estos pactos tenía una representación especial acerca del nombre de Dios, cumplidor de promesas. Amén. La circuncisión estaba destinada a 6 aspectos importantes que queremos dejar claro en este repaso. El número 1, a distinguir la descendencia de Abraham de la de los gentiles. Sí. 2, a perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová. 3, a fomentar el cultivo de la pureza moral. 4, a representar la justificación por la fe. Amén. Número 5, a simbolizar la circuncisión del corazón, aquella que te limpia, ¿verdad?, de pecado y que te acerca a Dios. Y número 6, a prefigurar el rito cristiano del bautismo. Cada una de estas simbologías con un significado especial dentro del plan de salvación. Amén. El iris, que es la promesa de Dios con Noé, aún permanece, ¿verdad?, como una promesa hasta el fin del mundo. Sin embargo, la circuncisión no permanece porque la circuncisión fue sustituida por lo que hoy llamamos y representamos como el bautismo. Ha sido fascinante, mis queridos hermanos, poder compartir con cada uno de ustedes este repaso de la lección. Y en resumen, queremos decir lo siguiente. Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante la cual revelaría su plan de salvación con el mundo. Maravillosa lección, ¿verdad? Claro, ahí vimos el poder de Dios, cómo se manifiesta con sus nombres, el pacto que hizo con Abraham. Y lo importante es que el pacto que hizo con Abraham es un pacto que nos toca a cada uno de nosotros, un pacto eterno. Así como Él quiso salvar a Abraham, a través de Abraham, Dios nos extiende la salvación a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, y que esta lección pues sirva de edificación para tu vida. Y recuerda, Dios quiere salvarte, entra en pacto con Él. Nos vemos en el próximo repaso. Hasta la próxima.